Falta el Festival de la Cosecha. Tully fue al taller y les estaba enseñando a todos cómo atar libros. Quería ir y ayudar, pero Luz me derribó, simplemente me estaría interponiendo. No discutir contra eso. Fran, ¿hay algo que exija mi atención antes de ir a la sala de libros hoy? De ningún modo. Fran y Rosina estaban en el proceso de registrar la cantidad de comida por la que pasó el orfanato en un mes y calcular cuánto se necesitaría para el invierno. La carne y los cultivos cosechados de los pueblos agrícolas pronto serían transportados a la ciudad cuando todos comenzaran sus preparativos de invierno. Necesitaríamos tener al menos una estimación aproximada de cuánto necesitábamos antes de eso. Esta era la primera vez que el orfanato haría sus propios preparativos de invierno. Puedo visitar la sala de libros con Rosina si estás demasiado ocupado para ir tú mismo. Está bien, iba a enviar a Rosina a trabajar con Wilma. Y puedo acompañarte independientemente de lo ocupado que esté, dado que puedo llevar mis documentos a la sala de libros. Una vez que Fran empacó una bolsa con un montón de tablas y tinta, nos dirigimos juntos a la sala de libros. La luz del sol brillante, que todavía tenía un rastro del calor del verano, se filtraba en el pasillo frío. Mientras caminábamos, podía ver la salida que conducía al barrio de los nobles desde el pasillo, y parecía haber varios carruajes alineados. A juzgar por todo el equipaje embalado en ellos, algunos sacerdotes azules probablemente se estaban yendo. ¿Puedo preguntar por qué esos carruajes están alineados? ¿Ha pasado algo? Esos son los carruajes para los sacerdotes azules que se dirigen al Festival de la Cosecha. En general, los sacerdotes azules van al Festival de la Cosecha en esta época del año. ¿Fiesta de la cosecha? No he oído hablar de este festival antes. El otoño fue la temporada de preparación para el invierno, reuniendo más en el bosque mientras las cosechas de las ciudades ingresaban al mercado. Sabía que había pequeños festivales en los vecindarios donde todos se iban juntos a los carniceros, pero nunca había oído hablar de un festival de la cosecha. ¿Es un festival especial para el templo? No recuerdo haberlo aprendido. Fran y el sumo sacerdote me habían enseñado todos los rituales que se realizaban en el templo, y el festival de la cosecha ciertamente no era uno de ellos. ¿Oh? ¿Los plebeyos no saben si es así? Una voz repentina sonó desde atrás. Me sacudí de sorpresa y me di la vuelta para ver a un hombre de aspecto noble mirándome con ojos burlones. Él no era el sacerdote azul que había conocido en el Festival de las Estrellas, pero como no llevaba ninguna túnica azul, no podía decir si era un sacerdote azul o un noble que visitaba el templo por negocios. Inmediatamente me moví a una pared y me arrodillé con los brazos cruzados frente a mi pecho. Esa fue una señal de respeto que los de nivel inferior realizaron para aquellos por encima de ellos. Me habían dicho que solo tenía que realizarlo para el sumo obispo y sumo sacerdote, ya que todas las túnicas azules eran iguales, pero aún era un plebeyo. Prefiero ir a lo seguro y ser respetuosa que quedar envuelto en una pelea después de tratar a un noble como mi igual. Parece que conoces tu lugar. El sumo sacerdote dijo la verdad después de todo. Supongo que no necesitaba involucrarme, entonces. El noble, satisfecho con la forma en que me arrodillé inmediatamente ante él, se fue con algunos comentarios que me dejaron un poco curiosa. Pero de todos modos, parecía que había logrado evitar problemas. Dado que dijo que conocía mi lugar, probablemente era un sacerdote azul. Un noble normal probablemente vería a cualquier sacerdote arrodillado ante ellos como normal. Hermana Mine, eres su igual aquí. No tenías que arrodillarte. Eso dicen los libros, pero no soy noble. Su estado sigue siendo abrumadoramente superior al mío. Si puedo evitar problemas arrodillándome, no veo ninguna razón para no hacerlo. A pesar de mi razonamiento, Fran todavía bajó los ojos con una mirada de disgusto. Pero si haces eso, los otros sacerdotes azules te despreciarán, hermana Mine. No esperaría nada menos. Soy un plebeyo, después de todo. ¿Prefieres que me gane su ira y ponga en peligro el orfanato? Dado que los sacerdotes azules sabían que me había ganado mi posición al vencer al sumo obispo con violencia, probablemente no me atacarían de frente. Pero como yo era la directora del orfanato, era muy posible que intentaran explotar a los huérfanos para lastimarme.
Entiendo tu razonamiento, respondió Fran, pero creo que es importante para ti mostrar un orgullo noble y firme. Luego continuó caminando hacia la sala de libros, luciendo descontento. Pero, ¿cómo podía esperar que yo tuviera un orgullo noble y firme? Si Fran quería servir a un maestro que rezumaba confianza con una columna vertebral firme, bueno, podría intentarlo, pero no era tan simple simplemente levantar y aprender a portarse con majestuosa gracia. Permítame, hermana Miné, dijo Fran mientras abría la puerta. Pero en el momento en que entré, sentí que mi expresión se congelaba. ¿Qué diablos? La sala de libros era un desastre absoluto. 2 de las estanterías estaban completamente vacías, sus constantes esparcidas en el piso, que era un desastre de tableros y rollos que no había ningún lugar para pisar. Esto claramente era un nivel más allá de que alguien dejara caer algo por accidente. Alguien había derribado intencionalmente todo en los estantes. Sentí que la ira comenzaba a hervir dentro de mi pecho. La sala de libros existente era un milagro en este mundo que apenas tenía libros o incluso cosas con palabras escritas en ellos. Y, sin embargo, lo habían contaminado. Dañado. Tendría que aplastar a quienes no entendían el valor de estos documentos con el martillo de hierro de la justicia. Ajajajaja. Me pregunto quién sería tan tonto como para hacer esto. Maná hirvió por todo mi cuerpo y lo animé. Adelante. Atrapa al villano que hizo esto y salpica los pasillos con su sangre. Hermana Miné. Primero debemos informar esto al sumo sacerdote. Él instruirá sobre qué hacer a continuación. Podría haber sido la última persona en entrar en la sala de libros, dijo Fran con voz de pánico mientras se agarraba a mis hombros por detrás. Verlo tratando de evitar ser golpeado con mi maná de frente fue suficiente para enfriar mi cabeza. Finalmente estaba aprendiendo a controlar mejor mi maná. Nada bueno vendría de asustar a Fran y lastimar a los no involucrados. Podría salvar mi ira y el alboroto de maná para cuando encontrara al culpable. Con una sonrisa, forcé al maná a volver a su caja. Tienes razón. Visitemos al sumo sacerdote. Como no habíamos programado una reunión, esperé en la sala de visitas mientras Fran solicitaba una audiencia. Podía escuchar a la gente moverse por los pasillos mientras me sentaba en silencio. Probablemente eran los sacerdotes azules que se preparaban para partir. En el segundo en que pensé eso, recordé lo que había dicho el sacerdote azul que acababa de conocer. Supongo que no necesitaba involucrarme si recordaba correctamente. Fue él. Inmediatamente me puse de pie. No podía simplemente sentarme ahora que conocía al culpable. Se estaba preparando para partir en algún tipo de viaje. Tenía que atraparlo antes de que pudiera escapar. Agarré el pomo de la puerta justo cuando alguien lo abrió por detrás. La puerta se abrió en mi dirección de la nada y caí hacia atrás con fuerza, de vuelta a la puerta. ¡Buh! ¿Hermana Miné? ¿Qué estabas haciendo allí? Fran extendió su mano, pareciendo aturdido, y yo me levanté con ella. Una vez que me puse de pie, inmediatamente intenté salir corriendo de la habitación, solo para que Fran me agarrara apresuradamente por detrás. ¿Qué pasa, hermana Miné? Me di cuenta de quién arruinó la sala de libros. Si nos damos prisa, aún podemos atraparlos a tiempo. Suéltame. Por favor, discuta eso con el sumo sacerdote. Él te está esperando. Fran me levantó del pelo, murmurando que me iría en cuanto lo soltara. Luego caminó a la habitación del sumo sacerdote sin escuchar mis protestas. Al vernos entrar a su habitación, el sumo sacerdote levantó una ceja. ¿Qué pasó? La hermana Miné intentó correr hacia los carruajes después de intuir al culpable, así que no tuve más remedio que traerla. Comprensible. Esa fue una decisión muy sabia. El sumo sacerdote elogió a Fran y después de hacer un gesto para que me bajara, sobresaltó la barbilla hacia la habitación oculta. En este punto, sería mejor llamar la sala de conferencias que la sala oculta. Seguí al sumo sacerdote a la habitación mientras me sentía un poco deprimida por lo que me esperaba. Me aparté de los documentos y me senté en el banco como de costumbre, y el sumo sacerdote también trajo su silla como de costumbre. Me miró mientras se frotaba un poco las sienes.
Escuché de Frank que la sala de libros fue destrozada. Está bien. 2 de las estanterías se limpiaron por completo. Todos los documentos estaban esparcidos por el suelo, tanto que ni siquiera podías ir a ningún lado. ¿No es un crimen digno de muerte? A pesar de la desesperación de mi súplica, el sumo sacerdote me derribó con un gesto de su mano. No. No vale la pena de muerte. Pero, en cualquier caso, ¿Fran dijo que intuyó al culpable? Sí. Conocí a un sacerdote azul que se preparaba para abandonar el templo en mi camino a la sala de libros, y él dijo no necesitaba involucrarme. Definitivamente fue él. Ya veo, pero hoy hay 5 sacerdotes azules que parten para el Festival de la Cosecha. ¿Cuál de ellos era? Había habido muchos carruajes, pero no pensé que se irían 5 sacerdotes azules completos. No lo sé. Pero conozco su cara. Probablemente regresarán del festival en 10 días. ¿Lo recordarás por tanto tiempo? Preguntó dudosamente el sumo sacerdote. Asentí con fuerza. Nunca olvidaré la cara del que atacó mis libros. Siempre. Sería mejor para mí si lo hicieras. El sumo sacerdote me miró con un suspiro, pero no estaba dispuesto a dejar que un criminal de este alto nivel saliera libre. Seguí adelante y cambié de tema. Por cierto, ¿qué es el Festival de la Cosecha? No creo que lo hayas explicado al resumir todos los rituales del templo. De hecho, ¿por qué no vas a participar? El Festival de la Cosecha se lleva a cabo en las aldeas agrícolas de una región, y originalmente fue el sumo sacerdote comenzó a explicar el Festival de la Cosecha. Si tuviera que resumir brevemente su explicación, era un evento en el que los recaudadores de impuesto y los sacerdotes azules viajaban a las ciudades agrícolas, para arrebatar parte de su cosecha. Las ciudades agrícolas deben odiar el festival si sus cultivos se toman como ofrendas religiosas e impuestos. No lo digas sin rodeos. Y además, se realizan rituales religiosos en las ciudades. El sumo sacerdote me miró con tos. Parecía que debería haber enmarcado mi observación de manera más positiva. Como siempre, el dominio de la forma indirecta de hablar de la nobleza me eludió. ¿Esos rituales se llevan a cabo en el otoño también? Se llevan a cabo después de la cosecha. Ah, entiendo. Los agricultores generalmente no tenían tiempo libre desde el momento en que la nieve se derritió hasta el día en que terminaron de cosechar. Probablemente tenían más tiempo libre de lo que sabían que hacer una vez que estaban encerrados durante el invierno. Pero ningún sacerdote querría atravesar tormentas de nieve para celebrar ningún ritual. De alguna manera apestaba que los rituales se realizaran justo después de que se tomaran los impuestos, pero tenía sentido. Sin mencionar que si una pareja no participa en la ceremonia enlace de estrella, no serán reconocidos como marido y mujer en el edificio de invierno, y no se les dará una casa o campos cuando llegue la primavera. ¿Qué es un edificio de invierno? El edificio donde los granjeros pasan el invierno. La vida en la ciudad agrícola es muy diferente de la vida en la ciudad. Durante el verano viven en hogares individuales ubicados en el centro de sus campos, pero como no pueden cultivar durante el invierno, pasan el tiempo en un gran edificio ubicado en el centro de la ciudad. Sin embargo, yo mismo no sé mucho más que eso. Parecía que vivir en una ciudad agrícola era completamente diferente a vivir en la ciudad. Realmente no pude entender su estilo de vida a partir de la explicación dada, pero sí incluso el sumo sacerdote no conocía los detalles. Probablemente no necesitaba salir de mi camino para aprender más. ¿No participo en el Festival de la Cosecha? Correcto. Se celebra una reunión para decidir a quién se envía a dónde, y el sumo obispo se molestó por no enviarte a ninguna parte para no profundizar en su corte. No pude evitar sonreír ante lo obsesivamente antagónico que era el sumo obispo hacia mí. Mis días estaban tan ocupados que estaba a punto de olvidarme de él, pero parecía estar tan enojado conmigo como siempre. Los otros sacerdotes azules vieron el festival como una valiosa oportunidad para aumentar sus ingresos, por lo que acordaron con el sumo obispo. Algunas ciudades agrícolas también están muy lejos, y pesaría mucho en tu cuerpo hacer un viaje tan largo. La oración de primavera necesitará tu maná, pero no vi la necesidad de enviarte al Festival de la Cosecha.
Algo sobre la explicación del sumo sacerdote me atrapó, e incliné la cabeza reflexivamente. ¿Eso significa que iré a las ciudades agrícolas una vez que llegue la primavera? Sí. Tú y yo probablemente seremos seleccionados, dada nuestra gran cantidad de maná. Sabía que había una oración de primavera para desear una cosecha abundante, pero no sabía que se realizaba en pueblos agrícolas. No creo que pueda sobrevivir a un largo viaje en carruaje. Sé que será difícil. Pero este trabajo es de vital importancia. Aceptamos sus condiciones para unirse al templo en gran medida porque los rituales como estos requieren maná. ¿Has olvidado eso? El templo me aceptó como aprendiz de doncella del santuario azul específicamente porque estaban experimentando una gran escasez de maná. Dado que me dejaban leer libros e incluso hacerlos en el taller Miné, no podía abandonar mi deber cuando finalmente llegó el momento de devolverlos. No lo he olvidado. Bueno. No será fácil para ti, pero recuerda el sufrimiento que soportaré mientras te acompaño como tu tutor y supervisor. ¿Tienes realmente mala suerte, sumo sacerdote? ¿O simplemente eres un gran trabajador? Me tragué la observación que casi se me escapó de la boca y cerré los labios con fuerza. Decir algo así solo estaría agitando el avispero. Aún así, preferiría ir a yo mismo que arriesgarme a confiarte a otro sacerdote azul. Gracias por su consideración. Crucé los brazos frente a mi pecho e incliné un poco la cabeza. Así que, ¿qué piensas hacer con la sala de libros? Preguntó el sumo sacerdote, llevándome a sonreír y apretar el primero. Naturalmente, organizaré un sangriento carnaval. ¿Qué demonios es eso? Un festival de sangriento donde el criminal es ejecutado públicamente. Como han hecho una declaración clara de guerra al vandalizar la sala de libros, tendremos que mover la cabeza con un palo para restaurar la moral de nuestros aliados. El sacerdote azul del que no sabía el nombre había dado la peor declaración de guerra que podía tener. Si Frank quería que fuera firme y orgullosa, bueno, esta era la oportunidad perfecta para mostrar mi columna vertebral. No lo harás. El sacerdote azul solo destrozó la sala de libros para que te distraigas demasiado como para ir al festival de la cosecha. No destruyó ningún documento. E intentar celebrar un festival sangriento de lo que tienes en mente no es más que un extremismo peligroso. Personalmente pensé que el sacerdote azul y yo éramos igualmente extremos. Lástima que el sumo sacerdote y yo no veíamos ojo por ojo aquí. ¿Todo eso, solo para evitar que vaya al festival de la cosecha? ¿Después de que acordaron no enviarme a la reunión de todos modos? Sí, supongo que sí. Los documentos allí estaban organizados por la fecha de su reactivación, y sin marcas, de lo contrario, asumieron que no podría limpiar adecuadamente. No es que yo recuerde todos los documentos almacenados allí yo mismo. En el momento en que escuché al sumo sacerdote decir incapaz de limpiar adecuadamente, se me ocurrió un interruptor. El sacerdote azul me había declarado la guerra en forma de desafío personal. No iba a dejar que alguien pensara que no podía limpiar la sala de libros. Acepto su desafío. ¿De qué estás hablando? Yo misma limpiaré los documentos de la sala de libros. Pero como no sé cuándo se hizo cada documento, tenga en cuenta que los organizaré con mi propio estilo. Pensándolo bien, esta fue una oportunidad perfecta para mí. Sería mi mejor oportunidad para convertir la sala de libros en un paraíso diseñado específicamente para mí. Lejos de mí perder esta oportunidad de introducir un sistema de clasificación en la sala de libros. Organizaré los pergaminos y tableros por tipo, escribiré un catálogo de todo lo que esté allí e introduciré el orden en el caos. Todo para facilitar el uso de la sala de libros. Y después de todo, la sala de libros estaba en tan mal estado que nadie más querría limpiarla. Podría hacer lo que quisiera allí. Honestamente, le debía un poco al culpable. ¿No sería injusto obligar a alguien a limpiar cuando la destrucción fue causada por mí? Y creo que uso la sala de libros más que nadie. Encuentro que su repentina emoción es desalentadora, pero es difícil imaginar que tratará mal los documentos. Muy bien. Te dejaré limpiar la sala de libros a ti. Regresamos a la habitación del sumo sacerdote y una vez allí hice contacto visual con Fran.
Parecía preocupado de que me hubiera vuelto loca por la sala de libros. Pero verlo me hizo darme cuenta de algo. Era demasiado baja para llegar a los estantes, e incluso con mis asistentes para ayudar a Gil y Delia también eran demasiado bajos. Fran estaría atrapado haciendo todo por sí mismo. ¿Sumo sacerdote podría reclutar sacerdotes grises del orfanato para ayudar a limpiar la sala de libros? Además, ¿hay algún tipo de catálogo para la sala de libros? Sería útil saber qué tipos de documentos se almacenan aquí. Eso sería demasiado trabajo para Fran, así que ciertamente. Tengo una lista del libro que traje, pero eso es todo. Si tal catálogo existe, el sumo obispo debe tenerlo. Una lista de libros definitivamente ayudaría a clasificarlos. Miré al sumo sacerdote con esperanza. ¿Me lo prestas? Ciertamente, dijo el sumo sacerdote, y al no rápidamente sacó 2 tablas de madera que luego me entregó. Era tan hábil como asistente como siempre. Gracias. Ahora, si me disculpa. Salí de la habitación y una vez que estuvimos en el pasillo, Fran habló tímidamente con la confusión escrita en su rostro. Hermana Mine, parece estar algo complacida. Ajaja, eso es porque lo estoy. Tanto es así que quiero agradecer al culpable y a los dioses de inmediato. ¿Puedo preguntar por qué? Ahora tengo la oportunidad de organizar la sala de libros como quiera. ¿Te imaginas algo más emocionante que eso, Fran? No puedo. Acababa de terminar de leer los libros encadenados y estaba pensando en pasar a las estanterías llenas de documentos. Se podría decir que organizarlos como quisiera sería matar 2 pájaros de un tiro. Finalmente puedo actuar como una bibliotecaria, un poco. Diablos, sí. Vamos a hacerlo.